que no podíamos aguantar más pues la situación política por un lado de este país, pero nosotros ingenuos que creíamos que todo eso podría desembocar en un proceso de cambio total del sistema y no en una claudicación, que es lo que ocurrió, de un pacto por una democracia que ni es tal democracia ni fue tal pacto, fue sencillamente una entrega. Y de toda esa historia tenemos ahora una realidad, ¿no? Ese fue nuestro... Es decir, la gente, como decía Diego, su padre, que era muy jovencito, el mayor era yo y tenía 20. En aquella época, en los años 70, yo tenía 25, 26 años, en el año 75, que fue cuando ya entramos fuerte, pero ya llevábamos bastantes años trabajando. Pero el padre de Diego y todos los... Yo era el más viejo, el viejo era yo. El resto eran gente con 18, 19, 20 años, pero nadie subía de ahí. Hombres del barrio y mujeres del barrio. Eso, gente muy joven, pero gente que veníamos pues de haber vivido una situación de miseria y de represión que se había dado en nuestras familias. En padres, en abuelos y después en miseria que habían ocasionado muertes, la enfermedad de los pobres, la tuberculosis, y eso lo vivíamos, cómo se llevaba a gente con 20 y tantos años, 30 años, y nosotros lo que nos planteamos, esto hay que romperlo. O sea, aquí no nos valen medias tintas. Aquí el futuro no está en que nadie va a venir a solucionarnos nuestros problemas. Nuestros problemas son nuestros y por lo tanto la solución también tiene que ser nuestra y no esperar a las soluciones mágicas que los magos de la política nos dan constantemente, que en la realidad no sirven para nada, solo para su beneficio y el de su gente, o lo que hoy le llaman las castas. Ese es nuestro inicio. En el 75 ya empezamos a planificar la primera huelga que se da en Almería, que es la huelga de la pesca que desemboca en julio del 76 con una paralización total de la flota que se la componían 200 y pico embarcaciones y una población activa afectada entre puestos de directos e indirectos de unos 4.000 trabajadores. Y conseguimos, estábamos hablando todavía en la dictadura, y conseguimos paralizar y tener una huelga de 15 días y conseguir los objetivos que nos habíamos marcado ahí, que era cambiar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. Nosotros no éramos salvadores de nadie, sino sencillamente éramos gente que entendíamos que teníamos que pelear y que la pelea y la solución era de todos. Sin la participación de la gente, eso es imposible. En ese momento, anteriormente y en el futuro que nos viene. Sin la participación de la gente de abajo, no hay milagros, ni salvadores ni no salvadores. La solución, nosotros siempre hemos entendido que está en la gente, en la participación y en la capacidad de transformar. Pero no solo es que a veces cuando hablamos de transformar son ideas abstractas, nosotros las concretábamos. ¿En qué consistía esa transformación? En materia laboral, en cambiar las condiciones de vida, en el trabajo. En materia del espacio físico donde nos movíamos, es todas las infraestructuras de todo tipo que se carecían y que ahí han aparecido de alguna manera. Nunca esperamos a que la administración nos trajera sus soluciones, porque si hubiésemos esperado, mi barrio no existiría. Por una razón muy sencilla, porque nosotros desde un principio sabíamos dónde vivíamos y la miseria que teníamos, pero teníamos algo que no tiene el conjunto de la ciudad, que es la orografía del terreno que permite dominar a la ciudad.
Y entonces, ¿eso para qué lo quería? Es decir, nosotros presentíamos que lo que iban a hacer es lo que ya habían hecho en otros pueblos de este y en otros barrios de este país, en ciudades y demás, que era sacar a la gente que incluso vivía en los centros de las ciudades y desplazándola, que vivía en viviendas normalmente unifamiliares o como sumo de 2 plantitas, y eso también pasó aquí, en el Raval mismo, es decir, que, no es, que yo no me invento nada, y eso ahí lo pasaron en todos los sitios. Eso es lo que iban a aplicar en mi barrio. Nosotros hicimos una maniobra, que fue organizarnos, luchar y hacer participar a la gente. Pero no solo hacerla participar, sino hacerla porque, aunque a veces los que venimos de procedencia obrera y no hemos tenido la oportunidad de pasar ni por un instituto o por una universidad, menos todavía, pues teníamos, nosotros siempre decimos que eso no nos incapacita. El no tener un título no nos incapacita. Y que no podíamos permitir que nadie decida por nosotros, incluso en la forma en la que tenemos que vivir. Que nosotros tenemos la capacidad suficiente, pues, para ponernos de acuerdo y diseñar nuestro modelo propio. El nuestro. No el que dice, en nuestro caso, la Junta de Andalucía y aquí la Generalitat. El nuestro. Pues siempre nos sacamos con una barrera, y es que lo que nosotros planteamos de cómo tenía que ser la solución, aquello era una obra de Romano. Nos encontramos con una nueva barrera que nos ponían. Como era una obra de Romano, pues era imposible de realizar. Pues dimos la solución, pero la dimos desde nosotros. Fuimos capaces de elaborar un plan, los analfabetos, los tontos, ante los listos, los arquitectos, ingenieros, abogados, dimos una solución. Y dimos hasta la solución económica. Claro que tuvimos que buscar alianzas, lógico, pero lo conseguimos. Y dimos la solución hasta del dinero de lo que podía costar la inversión en mi barrio para cambiar la vida de las personas de mi barrio. Porque esto no era iniciativa solo de los 4 que empezamos, no. Esto fue una iniciativa colectiva que se habla de la gente, pues nosotros entendimos y seguimos entendiendo que sin la gente no se hace nada. Y que los protagonistas es la gente. Que los demás somos gente, no somos superiores, somos iguales. Y por lo tanto siempre hemos actuado en el plano de igualdad. No vamos buscando el reconocimiento fácil, yo soy el listo, yo impongo lo que yo quiero y los demás tienen que aceptar porque yo soy el listo. Siempre nos hemos negado a ese tipo de comportamiento, de actuación, ¿no? Esto no fue un camino fácil. Nosotros hemos ocupado el ayuntamiento infinidad de veces, no hemos encerrado con concejales y con el propio alcalde en Almería, encerrado 400 personas metidas en un pleno. Y aquí no se ha venido hasta que no haya respuesta a lo que estamos planteando, pase lo que pase. O sea, y estamos hablando de épocas bastante duras todavía. Bueno, resultado de eso que al final creo que conseguimos parte de nuestros objetivos, parte, no todo, pero sí una parte considerable. Y nos mostramos a nosotros mismos que es posible, que aunque seamos todos, yo no he pasado de primaria, yo con 11 años empecé a trabajar, la escuela para mí ya no existió más, y como yo, la inmensa mayoría. Entonces, claro que tenemos capacidades y que la alianza entre trabajadores y gente que no venga a domesticarnos, sino gente que realmente quieran trabajar de tú a tú con nosotros, entendiendo las demandas que la gente que vivimos, la gente sencilla, que vive en un medio, plantea. Nos ha costado huelgas cantidades,
corte de carreteras, cantidad. Eso está en la historia de Almería, en la hemeroteca de Almería está. O sea, el sufrimiento ha sido mucho, porque no es fácil. Tú te enfrentas a los poderes establecidos. Hasta eso siempre han intentado de ocultarlo. O sea, pero la conclusión de esto es que aprendimos algo, que se puede, que podemos, que no necesitamos a grandes salvadores ni grandes líderes. Necesitamos a personas capaces de trabajar de forma unida, uno dará más, otro dará menos, pero que la suma de todo eso son las soluciones que la sociedad, entendemos nosotros, seguimos entendiendo que sí, ahora estamos en un periodo nuevo aparentemente, pero tan aparentemente que es el tema de la participación en la política. Claro que sí, no hay por qué negarse a eso, pero ojo, si la guerra la planteamos en términos de estar en las instituciones, cuidado. Hay que estar cuando tengamos la calle. ¿Para qué queremos estar en una institución cuando no tenemos apoyo nada más que no sea la papeleta? ¿Y después qué? ¿Y después qué? La solución después, ¿cuál es? Si tú no tienes el apoyo de la calle, ¿cómo transformas? ¿Qué va a transformar? ¿Desde un despacho? Por muchas buenas ideas, por mucho lo que quiera decir. Todo eso lo tenemos claro. Por lo menos en mi barrio hay una parte que lo quede así, y un barrio evidentemente de izquierda. No hay en Almería ningún otro barrio de izquierda que no sea el mío. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues estamos aquí. El libro para nosotros, de alguna manera, es un legado que desde la gente que iniciamos algo, queremos dejar a la juventud de nuestro barrio como guía, que por mucho que nos incapacite, nosotros somos capaces de hacer cosas y por lo tanto podemos seguir avanzando. Y es una guía, y entendemos que no es una guía solo, sino una guía que puede servir a mucha gente. En ese libro se hablan de todos los procesos por los que hemos ido pasando, que no es cuestión. Ahora en el debate podemos, lo que nos preguntéis lo contestaremos sin ningún problema. Pero no lo vamos a contar aquí porque sería interminable. Es decir, ahí va mucha hora y mucho tiempo de lucha que es imposible de poder plantearlo en un debate como el que estamos aquí. Entonces, lo interesante ahora es que vosotros nos preguntáis, nosotros os contestamos y bueno, que bueno que lo que queráis. Yo me voy a callar ahora mismo porque además espero poder responder a todo lo que planteé, a todo. No tenemos cualquier materia que vosotros entendáis que podéis plantear, tema que sea, mujeres, femenil, el papel de la mujer, hay un tal. Nosotros en el libro además lo recogemos porque es la realidad. Nosotros siempre entendimos, y la realidad lo ha hecho, es que la revolución en mi barrio fue la revolución de las mujeres, Del hombre, bien, estuvimos ahí, pero fueron ellas. Sin ellas era imposible lo que se ha alcanzado. O sea, yo voy a dar más un dato. A mí me detuvieron en el año 76, por primera vez. Tenía muchas detenciones, pero esa por primera vez. Y me sacaron de mi trabajo. ¿Vale? Comisaría de Policía, Gobierno Civil de Almería. A mí me detuvieron a las 12:30 de la mañana. 1:15 de la tarde, porque además estaba cerquita de mi barrio. 800 mujeres de mi barrio en la puerta de comisaría con gasolina, con lata de gasolina. Pero eso fue así, eso está en la historia. Estoy hablando del año 76, que es fuerte, ¿no? Con una época de represión dura. Bueno, a las 3 de la tarde en la calle.
¿Quién lo consiguió eso? El hombre estaba con un poquito más de miedo, aparecieron pocos, por no decir ninguno. Pero no es solamente eso. El proceso de encierro, el proceso de corte de carretera, el proceso de lo que es la formación de la propia gente dentro de la propia asociación, que ya creamos la asociación. Somos una ocupa de 40 años. 40 años hace que ocupamos un edificio. Y era un edificio que además era de la falange. Echamos a los falangistas que había allí y nos quedamos nosotros. Decimos, pues no, es que esa es la realidad. Y después, por la parte de atrás, que había una clínica que la habían cerrado, la pedimos, no nos la dan, ¡majo! Tiramos los tabiques abajo para entrar a la otra parte y cerramos la pared. Vamos, cerramos la puerta. Tapiamos la puerta por donde ya... Y nos quedamos con eso. Y ahí estamos 40 años. Lo digo porque ahí he visto un grado de similitud. En cuanto a eso, es decir, 40 años que se dice por ejemplo. El tema de desahucio. En mi barrio no se da desahucio a fecha de hoy. A fecha de hoy. ¿Ha habido intentos? Sí. Claro, ha habido intentos con despliegues policiales, pero la reacción del barrio es izquierdo. Y como saben, hombre, es lo único que tenemos bueno. Hemos tenido infinidad de batallas con ellos, no nos han ganado ni una, y eso es cierto. Por la orografía, por la práctica cotidiana de lucha, siempre han salido perdidos. Y eso es cierto. En fin, que a vuestra disposición.